Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimada comunidad jurídica. Bienvenidos a B-Lawyer. Mi nombre es Dafne Palma, quien hoy estará a cargo de esta quinta sesión del Diplomado de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. En esta tarde nos acompaña el doctor Guillermo Sevilla Gálvez con el tema de la acción del habeas corpus y el proceso constitucional de amparo. El doctor Guillermo Sevilla, abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Marcos, egresado de la maestría con mención en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado de la maestría empresarial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por la Escuela Universitaria de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Además, es asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú, miembro activo de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Además, estudió el curso de Derechos Fundamentales y Globalización impartido por la Escuela Complutense de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, en España. Participó como expositor, ponente y docente en diversos certámenes académicos. Además, es autor del libro Medios impugnatorios del proceso penal en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de artículos en libros colectivos, en libros de ponencias de congresos y en revistas especializadas en derecho. A los participantes que el día de hoy nos acompañan a través de esta plataforma Zoom, en la transmisión en vivo también en nuestras redes sociales de Facebook y YouTube, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas a lo largo de la sesión y estas serán atendidas por el docente al finalizar de la clase a través del chat, por favor. Asimismo, en caso estén interesados de adquirir el certificado acreditado por el Colegio de Abogados de Huánuco, pueden escribirnos al interno para brindarle mayor información. Finalmente, doctor Guillermo, le extendemos nuestra gratitud una vez más por acompañarnos en esta sesión y le cedemos el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Adelante, doctor. Gracias señorita Dafne Palma. Gracias a B-Lawyer y al auspicio del Colegio de Abogados de Huánuco. Bueno, habría que hacerles una precisión. Soy ahora magíster, recientemente magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. No lo puse en mi hoja de vida anterior, pero el grado lo he obtenido hace poco, así que valga la precisión y también a precisarles que trabajo como asesor jurisdiccional del tribunal, sí, precisamente la Comisión de Habeas Corpus, ¿no? Del TC, así que pueden hacerme las preguntas que quieran. Yo tengo no sé si defecto o virtud, cada cierto tramo, digamos, de tiempo, de exposición, absorbo las preguntas que ustedes me hagan, ¿ya? Un poco para no perder la hilación, si me permite la institución, mi lawyer. Voy a ir revisando siempre el chat, o si quieren, a mano alzada, alzan su manito y me hacen la pregunta para que los demás colegas, compañeros puedan escucharnos. Bienvenidos, colegas de diversas partes de Latinoamérica y como las hermanas República de Bolivia, Venezuela y de Perú, y entre otras, que nos están siguiendo en esta transmisión. Muy bien. El día de hoy vamos a tratar dos procesos constitucionales de libertad llamados amparo y habeas corpus. Como tenemos colegas de otros países, vamos a tratar de hacer una explicación un poco más amplia del tema, el contexto en el cual se ubican estos procesos para que se pueda entender, ¿no? Muy bien. Existen en nuestro país 7 procesos constitucionales, 4 de ellos llamados procesos constitucionales de la libertad, ¿sí? Previstos tanto en la Constitución Política del Perú de 1993, que es la que nos rige actualmente, como en la Ley 31.307, por la cual se aprobó el nuevo Código Procesal Constitucional que sustituyó al derogado Código Procesal Constitucional, que digamos recoge algunas figuras, algunas instituciones, pero implementado y ha variado otras. Muy bien. A ver, vamos a ver, quiero antes de ingresar a ello, a ver, un ratito quiero a ver, creo que aquí no estaba un ratito, discúlpeme, ya. No, lo que pasa es que aquí no había puesto yo, vamos a adelantar un poco la diapositiva, porque me pasó que hay colegas del extranjero, para entender el contexto, decíamos, ¿no? Vamos a ver el contexto, sí. A ver, el contexto primero, después ya entramos a los aspectos procesales, si me permiten ustedes.
existe pues en nuestro sistema peruano, sistema compartido de justicia constitucional, 7 procesos, decíamos, ¿no? 4 de ellos llamados procesos constitucionales de la libertad. Estos son habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. Rápidamente, ¿no? ¿Cuáles son el objeto de protección de estos procesos o a través de estos procesos? El habeas corpus tutela el derecho a la libertad personal y a los derechos conexos. El amparo tutela otros derechos distintos a los que son materia de tutela por el habeas data y por el habeas corpus, es decir, tutela derechos de dimensión espiritual, de naturaleza económico, social y cultural. El habeas data tutela 2 derechos, no sé si lo van a seguramente desarrollar en este diplomado, a manera de referencia nomás lo decimos, tutela derechos de acceso a la información pública y el derecho a la autodeterminación informativa. Y el cumplimiento sirve para que la autoridad o funcionario público renuentes cumpla una norma legal o ejecute un acto administrativo firme. Existen otros 3 procesos que se encargan de la tutela o de la defensa objetiva y abstracta de la Constitución. Nos referimos a los procesos de inconstitucionalidad, de acción popular y los conflictos de competencia o procesos competenciales. Creo que esto lo van a ver seguramente más adelante, no quiero profundizar en ello. Entonces, según nuestro sistema compartido de justicia constitucional, digamos, los 4 primeros procesos que hemos señalado, procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, se tienen que instaurar y tienen que ser conocidos necesariamente por el Poder Judicial en doble instancia, ¿no? No se preocupe, vamos a explicar sobre los 2 procesos en materia de la clase del día de hoy, cómo es el íter procesal, para que ustedes puedan entender el contexto, ¿no? Entonces, digamos que la demanda se tiene que interponer ante un juez constitucional, puede ser conocido en segunda instancia por la Sala Constitucional, ambos del Poder Judicial, y en última y tercera instancia por el Tribunal Constitucional. Estos 2, digamos, organismos de justicia son independientes y autónomos uno del otro, ¿no? En el Perú, el Poder Judicial, digamos, conoce procesos ordinarios, como civiles, penales, laborales, contenciosos administrativos, y los procesos constitucionales de libertad, ¿no? Como los 4 señalados. Y después tenemos un organismo especializado, que es el Tribunal Constitucional, que es una alta corte que conoce, digamos, 6 de los 7 procesos constitucionales, ¿no? Los 4 primeros que hemos señalado, habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, cuando contra la sentencia de segundo grado se interponga el recurso de agravio constitucional y conoce directamente en su sede, cuando se interponga la demanda ante el TC mismo, los procesos de inconstitucionalidad y los procesos competenciales o conflictos de competencia, ¿no? Entonces, ese es digamos, el esquema que yo quería comentarles. Muy bien. Aspectos, digamos, generales de ambos procesos, de los procesos de habeas corpus y amparo, son los siguientes, ¿no? Un poco, vamos a ir, por cuestiones de tiempo, vamos a ir explicándolos en paralelo. Ojo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en hacérmela, por favor, ¿sí? No duden en hacérmela por el chat, ¿ah? Si hay alguna duda, yo quiero que ustedes se vayan con los conocimientos bien claros. Muy bien. Primero, vamos a hablar de aspectos generales de ambos procesos, ¿sí? A ver, discúlpenme. La demanda. ¿Cómo se interpone la demanda? Decíamos que nuestro sistema compartido de justicia constitucional, ya refiriéndonos exactamente al habeas corpus y al amparo, la demanda se interpone ante el juez constitucional. Vamos a ver más adelante cómo se establece la competencia de ambos jueces. Muy bien, entonces la demanda se interpone ante el juez constitucional del Poder Judicial. Jamás la demanda se va a interponer directamente ante el Tribunal Constitucional. Y decíamos que eventualmente el tribunal va a conocerlo en última y definitiva instancia estos procesos cuando se interponga el recurso de agravio constitucional. No se preocupe, lo vamos a explicar. Muy bien, entonces, pero ¿cuál es la particularidad del habeas corpus, digamos, respecto al amparo? Ambos tienen cosas en común, similitudes, ¿no? Sin embargo, por el derecho que tutela, el habeas corpus tutela derechos
a la libertad personal y derechos conexos, digamos que es el más flexible de los procesos constitucionales, ¿no? De los procesos constitucionales de libertad y de todos los 7 procesos constitucionales. El más flexible, digamos, el más informal, ¿no? Porque si esperamos cierta formalidad, imagínense, una persona está privada de su libertad, se podría demorar. Muy bien, entonces, ¿cómo se interpone la demanda de habeas corpus? Después vamos a señalar el amparo, no se preocupe. Primero habeas corpus y en paralelo amparo para que pueda ser comprendida. Muy bien. La demanda de habeas corpus, por lo que hemos dicho, porque tutela un derecho tan importante que es de la libertad personal, se interpone por escrito o de forma verbal. Por escrito. Y por escrito en Perú, ¿cómo se interpone? A través de, por la computadora, un escrito a través de una computadora que podrá ser imprimido en papel, de papel blanco, pero también puede ser con máquina de escribir y a manuscrito. Hemos visto demandas, incluso de personas que están privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios, que la demanda se interpone por escrito, ¿no? La firma. Muy bien. Luego, ¿qué más? Se puede interponer también verbalmente, ¿no? En el habeas corpus, nada más. Habeas corpus, decíamos, ¿ah? Se interpone verbalmente en casos donde no se puede interponer la demanda por escrito y además no tener la formalidad propia de una demanda. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona es detenida, está en una comisaría, por ejemplo, detenida, esta persona evidentemente quizás no pueda tener acceso a la justicia constitucional, entonces otra persona en su favor interpondrá esa demanda. Interpondrá esa demanda. Muy bien. Entonces, ¿cómo hace? Por ejemplo, si su esposa, la esposa del detenido, se entera que este señor es detenido el domingo a las 12 de la medianoche, digamos, esa persona a esa hora no puede conseguir un abogado defensor, obviamente no conoce, no tiene conocimientos de derecho, de repente no es abogada, esta persona se constituirá en el juez, ante el juez constitucional o al juez penal, en su defecto, a interponer la demanda de forma verbal, ¿no? A relatar una sucinta relación de los hechos. Eso es lo único que se requiere, ¿no? El juez entonces la atenderá. Y lo que ella diga, lo que esta persona diga, lo que denuncie esta persona, será plasmada en un acta, muy bien, en un acta. Esa acta contendrá, pues, la sucinta relación de los hechos denunciados que constituyen la vulneración o violación de su derecho, del derecho a la libertad personal del favorecido, de su esposo, por ejemplo. Entonces, el juzgado, a través del secretario, levantará un acta donde consignará estos datos y el acta firmará el juez, el secretario cursor y la señora. Y si cuenta con abogado, también el abogado defensor. Muy bien, el abogado defensor. Sí, nos hacen una pregunta. Después vamos a responder, no se preocupe. Vamos a ir abriendo siempre el chat. Entonces, digamos, sí, definitivamente a cualquier hora se puede interponer la demanda, ¿no? Ojo, pero si no hay un juez constitucional, tendrá que recibir la demanda el juez penal que se encuentre de turno. En Perú existen juzgados de turnos en todos los distritos judiciales de Perú donde puedan atender la demanda. Sí, a cualquier hora, no interesa, a cualquier hora. Muy bien. Ese es en el habeas corpus. ¿Qué más? ¿Qué más requisitos hay en el habeas corpus? Suscita relación de los hechos y ni siquiera es necesario señalar qué derecho o derechos han sido vulnerados. Muy bien. ¿Qué otra novedad trae el nuevo Código Procesal Constitucional? Que la demanda en aquellos lugares donde predominen el quechua, el aymara y demás lenguas aborígenes, en el Perú tenemos 42 lenguas aborígenes, sobre todo en la parte de la selva, en nuestro país, la demanda escrita o verbal podrá ser interpuesta en esos idiomas. Entonces, aquí hay una obligación para la Junta Nacional de Justicia, que es la que designa jueces y fiscales, de designar o nombrar jueces que hablen y sepan estos idiomas, jueces y juezas, ¿no? Y también Poder Judicial contratará secretarios y demás operadores de justicia que hablen estos idiomas. Este es un gran reto, ojo, si ustedes quieren, digamos, pertenecer al Poder Judicial y eh, como jueces o secretarios. Ojo, en la hermana República de Bolivia también existe, tengo entendido, aparte del idioma español, existe el idiomas o la lengua aymara, quechua y otras también, ¿no? De repente la parte de la selva, Santa Cruz, de repente, ¿no? No conozco. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Eh, Primero estamos refiriéndonos al habeas corpus y después vamos a hablar del amparo, no se preocupen. Estamos hablando de habeas corpus. ¿Cuál es el turno? Decíamos que la demanda puede ser interpuesta, ojo, de lunes a domingo, los 365 días del año, las 24 horas. Como dicen los jóvenes, 24/7 horas, no está tan de moda, ¿no? Entonces, se supone
que tiene que haber un juez constitucional, en su defecto, juez penal que recepcione. Porque una persona detenida, ojo, arbitraria, injustamente, no puede seguir estándolo. Entonces, para ello se deberá habilitar juzgados que atiendan las denuncias de detenciones arbitrarias. Muy bien. Ese es en el habeas corpus, ¿no? ¿Qué más? Digamos, por eso que el habeas corpus se rige por sus propias reglas. Y la defensa pública, esto lo ha incorporado el nuevo Código Procesal Constitucional. ¿Qué pasa? En estos procesos, si la parte demandante no cuenta con recursos económicos o se encuentra en una situación de vulnerabilidad, podrá acudir a los colegas abogados de oficio, ¿no? A los defensores públicos, esencialmente a los abogados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Entonces, esto es para todos los procesos, o sea, no solamente para el habeas corpus, para el amparo, para la habeas data y para el cumplimiento. Es decir, si la persona carece de recursos o se encuentra en situación de vulnerabilidad, puede acudir a estos abogados para que de forma gratuita lo defiendan y asesoren. Habeas corpus, repito. La regla del artículo 6 se aplica a a los 4 procesos constitucionales de libertad señalados. Paro, habeas corpus, habeas data y cumplimiento. ¿Qué implica? Que el juez constitucional, está prohibido de rechazar liminarmente la demanda, como sucedía con la aplicación del derogado Código Procesal Constitucional. ¿Qué significa esto? Un segundo, por favor. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si alguien interpone la demanda, actualmente, ante un juzgado constitucional, el juez tiene que admitirla a trámite necesariamente, admitirla en su primera resolución. Y con la admisión a trámite, dará inicio a lo que se denomina sumaria investigación. Luego de admitir la demanda, notificará a la parte demandada, ¿sí? Para que conteste la demanda, ofrezca medios probatorios, pero también en forma paralela, sobre todo en el en el amparo, y no en el habeas corpus, no necesariamente en el amparo, tendrá que señalar audiencia única. Esta es una novedad en el nuevo Código Procesal Constitucional. Muy bien. Entonces, ¿por qué el legislador ha considerado que no debe haber el rechazo liminar, que está proscrito y que el juez tiene que admitirla para proteger o para defender los derechos fundamentales o derechos constitucionales invocados en la demanda? Muy bien, eso es lo que ha considerado el legislador. Porque, ¿qué pasaba antes con el derogado Código Procesal Constitucional? Los jueces podían rechazar la demanda en su primera resolución. O sea, no nacía el proceso. ¿A consideración de qué, por ejemplo? Que el tema carece de relevancia constitucional, es un derecho legal lo que se invoca y no un derecho constitucional, o es un despropósito, y créame que hay demandas absurdas, que sí las hay. Entonces, antes el juez en su primera dice, ¿para qué vamos a hacernos de más procesos? ¿Para qué vamos a incrementar la carga procesal? Rechazaba liminalmente la demanda. Ahora está prohibido. Pero, ¿qué pasa si la demanda se interpone ante un juez incompetente? Se estarán preguntando ustedes. ¿Qué pasa en ese caso? El juez declina la competencia y remite a la mesa de partes del juzgado del distrito judicial que es competente, en el habeas corpus y en el amparo. Muy bien. ¿Qué más? Un poco el habeas corpus. Después vamos a hablar del amparo, no se preocupen. Primero el habeas corpus. ¿Ya? Cuando toquemos amparo, mejor, para hacerlo más ordenado. Estamos hablando lo que es ahorita habeas corpus. Primero las reglas comunes para ambos, pero especial para el habeas corpus. Aparte de las causales de improcedencias establecidas en la jurisprudencia del TC, existen algunas que están previstas en el nuevo Código Procesal Constitucional. Muy bien. La primera, la demanda, según el artículo 7, inciso 1, la demanda se podrá declarar improcedente cuando los hechos y el petitorio no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. ¿Qué significa esto? Significa, pues, que, digamos, invoca un derecho legal, no un derecho constitucional o fundamental, o el tema es un despropósito, o, digamos, se equivocaron de vía procedimental la parte demandante, ¿no? Fue a la habeas corpus a ver si resulta, ¿no? Entonces, digamos, si no está referido a un derecho que protege el habeas corpus, como el derecho a libertad personal o derechos conexos, establecidos en el artículo 33 del nuevo Código Procesal, la demanda puede ser declarada improcedente. Pero no la improcedencia liminar, sino después de que el proceso se admitió a trámite. Muy bien. El segundo inciso no se aplica para el habeas corpus, el tercero
nos dice que la demanda, digamos, si el agraviado acudió o recurrió de forma previa a otro proceso judicial para tutelar un derecho constitucional o derechos constitucionales, ¿no? Entonces, digamos, hoy día quiere interponer la demanda con una determinada pretensión, ¿sí? Una determinada pretensión. Pero ya antes ha interpuesto una demanda en otro proceso ordinario o constitucional con la misma pretensión, ¿ah? La misma pretensión. Y en el anterior proceso se declara infundada la demanda. Como hay un pronunciamiento de fondo, hay cosa juzgada, no puede volver a invocar, no puede volver a interponer su demanda con similar pretensión. Cosa distinta si en el anterior proceso se declaró improcedente la demanda. No hay pronunciamiento de fondo, por lo tanto, puede volver a demandar a través de un nuevo proceso constitucional. ¿Qué más tenemos? Vías previas nos exigen la habeas corpus. Cuando haya litipendencia por interposición de otro proceso constitucional, bueno, lamentablemente en Perú, no sé si en los otros países, supongo que sucede lo mismo, digamos, una parte, a través de un colega abogado, interpone la demanda el día de hoy ante el primer juzgado constitucional de Lima, con una determinada pretensión. El día lunes interpone una segunda demanda con otra pretensión, similar, con la misma pretensión, ¿no? Ante el segundo juzgado, la misma pretensión. Y el día martes, una tercera demanda ante el tercer juzgado constitucional con la misma pretensión. O sea, 3 demandas con similares pretensiones. Lamentablemente, sí hay colegas que hacen eso. ¿Qué afecta a ello? Afecta al proceso mismo, a su patrocinado y también al sistema de justicia, porque lo incrementa innecesariamente con sobrecarga procesal. ¿Y cuál es el riesgo para el proceso y para su patrocinado? De que puede haber fallos contradictorios. Por ejemplo, el día de hoy se declara fundada la demanda, la de hoy, la del lunes infundada y la de martes improcedente. ¿Cuál se ejecuta? Ahí hay un problema. Entonces, ¿qué pasa? El segundo y tercer juzgado declaran improcedente la demanda o acumulan al primero. Remite los actuados para que se acumule al primero. Muy bien. Lamentablemente esa mala práctica. Bueno, después también cuando hay conflictos entre poderes del Estado, es improcedente la demanda, o cuando hay un tema referido a la ley, derogatoria de una ley, eso se lleva a través de otros procesos. Bueno, estamos en el habeas corpus todavía. Primero las reglas generales. Muy bien. ¿Se puede interponer, digamos, procesos durante los estados de excepción? Sí, en Perú, según el artículo 137, si no mal recuerdo, tenemos, consagra el estado de excepción, que comprende el estado de sitio y el estado de emergencia. El estado de sitio es, en el Perú, cuando se produce una guerra interna o conflictos internos o conflictos con alguna nación extranjera, ¿no? O alguna, digamos, algún riesgo de que ello se produzca. Durante el estado de sitio no se suspenden ni se restringen derechos fundamentales, pero sí durante el estado de emergencia, que es la otra, digamos, el otro aspecto del estado de excepción. Estado de excepción comprende, repito, estado de sitio y estado de emergencia. Estado de emergencia por 3 causas. Desastres naturales, en Perú lo estamos pasando, fenómeno del Niño, por emergencia sanitaria por COVID-19, ya lo estamos pasando, y por seguridad ciudadana. Durante los estados de emergencia, ojo, se puede restringir derechos fundamentales como la libertad y seguridad personales, libertad de tránsito, libertad de reunión, libertad de inviolabilidad de domicilio. Digamos, los derechos se restringen, pero no se desaparecen, por eso yo no acepto el término suspensión. Los derechos permanecen, ojo, pero, digamos, si se mantienen en una forma restringida su ejercicio, pero si la autoridad se extralimita y vulnera derechos básicos, se puede interponer demandas de habeas corpus durante los estados de excepción para que se restituya el ejercicio de estos derechos. Muy bien. Esto lo vamos a obviar un poquito. Muy bien. El habeas corpus. Vamos a hablar del habeas corpus. Vamos a resolver la pregunta de los coleguitas. Disculpe, por favor, en cuanto a la interposición de habeas corpus, se puede interponer por redes sociales. Eso lo vamos a hablar más adelante, no se preocupe. Vamos a hablar sobre, la forma de interponer la demanda, no se preocupen. Por eso les sugiero, coleguitas, que las preguntas las vayan haciendo
durante el desarrollo de la clase, ¿sí? Para que, digamos, no se adelante la pregunta a lo que vamos a exponer. Ya, por favor. Muy bien. Cuando hablamos de habeas corpus, nos estamos, digamos, refiriendo a la tutela de un derecho a libertad personal, ¿no? Libertad de personal y derechos conexos. Sí. Pues, ¿qué nos dice el diccionario de la Real Academia Española respecto a la libertad, ¿no? Que es facultad que tiene todo hombre de obrar de una manera u otra por lo que es responsable de sus actos. Sí, muy bien. ¿Qué nos ha dicho, por favor, sus micrófonos, coleguitas? ¿Qué nos ha dicho el Tribunal Constitucional respecto a las dimensiones de la libertad personal? Que es un derecho subjetivo en virtud del cual ninguna persona puede sufrir alguna limitación o restricción a su libertad física ambulatoria mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias. Contrario sensu, si una persona, digamos, este no es un derecho absoluto, como no es ningún derecho fundamental, ni siquiera la vida, ojo, si una persona, digamos, es sorprendida en flagrante delito, cometiendo flagrante delito, la autoridad policial, la policía, tiene la obligación de detenerla, ¿no? Muy bien, y ponerla a disposición del Ministerio Público en Perú. Y puede también restringirse, por ejemplo, durante horas de toque de queda, ¿no? Sí, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, digamos, pero no se puede restringir de forma arbitraria la libertad personal. Muy bien. Además, el tribunal nos ha dicho que la libertad personal, por favor, sus micrófonos. Muy bien, gracias. El tribunal nos ha dicho que el ejercicio del derecho a libertad personal es presupuesto para el ejercicio de otros derechos fundamentales, ¿no? Que duda cabe, ¿no? Alguien estando en libertad puede, digamos, salir a trabajar, a estudiar, a pasear, a algún establecimiento público-privado, incluso a visitar a algún pariente, un familiar, etcétera, ¿no? Etcétera, viajar, ¿no? Muy bien. Ya hemos hablado de los procesos. ¿Cuál es la finalidad de estos procesos constitucionales? Bueno, son fines esenciales garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales reconocidos por la Constitución y Tratado de Derechos Humanos, así como los principios de supremacía de la Constitución y su fuerza normativa. Recordemos, la Constitución está en el vértice, en la cima del ordenamiento jurídico. ¿Se acuerdan ustedes? La pirámide kelseniana, muy bien. Debajo de ella, las normas infraconstitucionales y debajo normas infralegales. Entonces, digamos, se exige que estas normas que están debajo de la Constitución, al momento de su aprobación, no la contravengan. Deben darse en armonía y consonancia. Y además, la Constitución es vinculante, obligatoria, tanto para gobernantes como para gobernados. Estamos hablando de los procesos. Vamos así con el habeas corpus, ahora más en específico. Bueno, nos dice el colega Jorge Alex que el habeas corpus en Bolivia lo tenemos como acción de libertad con las mismas características del ordenamiento peruano. Muy bien. Bueno, entonces vamos a poder conversar, vamos a poder ir conversando sobre la acción de libertad. Qué interesante, interesante en Bolivia. Muy bien. ¿Qué nos dice o cómo se concibe el habeas corpus, ¿no? Ahora se ha cogido una concepción amplia y no restrictiva de este proceso constitucional, ¿sí? Antaño, recordemos, el habeas corpus es una creación europea, inglesa, en la cual se estableció de que si una persona detenida, por ejemplo, un deudor, una especie de deudor tributario, lo detenía la autoridad, el monarca, entonces interponía el habeas corpus para obtener su libertad, ¿no? Tráigame el cuerpo, significa, ¿no? Entonces, pero sin embargo, el habeas corpus se ha extendido a otras situaciones que ya no tienen que ver necesariamente con digamos, con la restricción a la libertad física ambulatoria, ¿no? Libertad personal, sino a otras situaciones que guardan conexidad o relación con el derecho a la libertad personal. Lo vamos a ver más adelante cuando nos toque ver el articulado correspondiente. Muy bien. Entonces, resguarda la tutela de otros derechos que se denominan libertad individual, que se encuentran conexos al derecho a la libertad personal. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Este es el esquema que yo les comentaba. Ojalá que nos alcance el tiempo, porque yo esta clase por lo general lo dicto en más tiempo, pero vamos a tratar de hacer una apretada exposición.
vamos a ver el habeas corpus. Muy bien. Decíamos que en nuestro sistema compartido de justicia constitucional, la demanda se interpone ante el juez constitucional del Poder Judicial. Ante el juez constitucional del Poder Judicial. Muy bien. ¿Cuál es la obligación del juez constitucional según el artículo 6º del nuevo Código Procesal Constitucional? Admitir a trámite la demanda, decíamos. Admitirla a trámite. Si me siguen al esquemita, no sé si se ve dígame si se ve la flechita. Muy bien, admitir el cursor, digamos, admitir a trámite. Y cuando el juez admite en el habeas corpus, ojo, le corre traslado a la parte demandada. La parte demandada contestará o no la demanda. Y con ello podrá negar la pretensión constitucional y ofrecerá medios probatorios. La parte demandante ofrece pruebas, la parte demandada también, ¿sí? Y el juez de oficio puede solicitar pruebas a las partes o a terceros para que se produzca una convicción, ¿no? Para que obtenga una convicción. Muy bien. En el habeas corpus, digamos que la realización de audiencia única es un poco excepcional, ¿no? El código no lo establece claramente, ¿sí? Es excepcional, pero sí en algunos casos de detenciones arbitrarias, ¿no? Pero no es obligación del juez. Muy bien. En el amparo sí, en los demás procesos sí, es casi obligatorio. Muy bien. No hay etapa probatoria, bueno, pero sí hay audiencia única, donde de alguna manera el juez cita, o sea, si el juez considera en el habeas corpus que es necesario la resolución de audiencia única, sí, lo va a señalar, pero en forma paralela al emplazamiento a la parte demandada. Es decir, le notifica a la parte demandada con la demanda, con el auto que la admite a trámite, y a su vez, en forma paralela, convoca a una audiencia única, excepcionalmente en el habeas corpus. Muy bien. ¿Y qué va a pasar? Esta audiencia única se va a llevar bajo el principio de inmediación. Y yo diría también, me atrevería a decir, bajo los principios que rigen al nuevo Código Procesal Penal. Muy bien. Mediación, adversarialidad, oralidad, contradicción, etc. Muy bien. Es más, el juez, digamos, en esa audiencia, las partes van a defender sus pretensiones, ¿no? Sus posiciones, ¿no? Van a hacer sus alegaciones correspondientes. ¿Qué más? Podrán actuarse pruebas de actuación inmediata, ¿no? Esto es una novedad en el nuevo código. En el anterior no había esta audiencia única. Muy bien. Luego de ello, el juez puede emitir sentencia, disculpen, en la propia audiencia o dentro del plazo de 10 días que señala el código, ¿no? Muy bien. Y la sentencia en el habeas corpus, ¿qué sentidos puede tener? Sígame el huevito, por favor, de color amarillo. No, de color amarillo. El juez puede declarar fundada la demanda, infundada la demanda, que son pronunciamientos de fondo, o improcedente la demanda. Muy bien. Repito, el juez puede declarar, luego de esta actuación célere de pruebas, no son pruebas complejas, actuación célere, el juez puede emitir sentencia declarando fundada la demanda, infundada la demanda o improcedente la demanda. Muy bien. ¿Qué va a pasar? Estamos todavía dentro del ámbito del Poder Judicial, recordemos. El juez, las partes pueden en el habeas corpus interponer su recurso de apelación por escrito. Sí, ahí sí por escrito. ¿Qué se requiere para apelar? Primero que la parte demandante, a través de la persona que interpone en su favor la demanda, o él mismo, apele ante el mismo juez contra las sentencias y dentro del plazo de 2 días hábiles que corre a partir del día siguiente que notificó esta sentencia, ¿no? Ahora, no es necesario, digamos, que exprese agravios en el recurso de apelación, salvo en el caso del demandado que apele y contra sentencias que declaran fundada la demanda. Eso es lo que dice el código, ¿no? ¿Quién apelará si la demanda se declara fundada? Apelará la parte demandada. Pero si se declara infundado o improcedente, la parte demandante. Muy bien. Concedido el recurso, los actuados se elevan a la sala constitucional del mismo Poder Judicial. Del mismo Poder Judicial. Muy bien. La sala está compuesta por 3 jueces o juezas superiores, ojo, del mismo distrito judicial, decíamos, del Poder Judicial. Convocará audiencia única, vista de la causa, y podrá declarar fundada, podrá, mejor así, revocar, confirmar
o excepcionalmente declarar nula la sentencia de primera instancia. Es decir, la sala podrá declarar fundada la demanda, infundada la demanda o improcedente la demanda. O improcedente la demanda. Muy bien. ¿Qué va a pasar acá? Digamos, para la apelación, ¿se paga arancel, tasa? No se paga. No, la gratuidad se extiende, es para la parte demandante, pero se extiende en muchos casos para la parte demandada. Muy bien. Entonces, en esa audiencia única que convoca la sala, ojo, audiencia única de vista de la causa, podrán informar las partes por unos breves minutos si así lo solicitan por escrito. Muy bien. Entonces, todavía estamos, como ustedes pueden ver, dentro del ámbito del Poder Judicial. Poder Judicial. Muy bien. Pero, ojo, puede ser conocida por el Tribunal Constitucional en última y definitiva instancia, por supuesto que sí. ¿En qué casos? Según el Código Procesal Constitucional, la Constitución, cuando la sentencia de segundo grado, ojo, emitida por la Sala Constitucional, declare infundada o improcedente la demanda. Muy bien. ¿Qué otro requisito para interponer el RAC, el recurso de agravio constitucional? Que se interponga dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente en que se notificó esta resolución. Concedido el recurso, los actuados, todo el expediente, se eleva recién al Tribunal Constitucional con sede funcional en Lima y con sede principal en la hermosa ciudad de Arequipa. No sé si hay colegas arequipeños. Muy bien. ¿Qué va a pasar en el tribunal? El tribunal va a convocar audiencia pública con vista a la causa en dos casos. Cuando la demanda va a declararse fundada o infundada. Pero si la va a declarar improcedente, no convocará audiencia única. Y eso lo ha establecido en una sentencia de inconstitucionalidad que recién ha emitido. Muy bien. ¿Qué va a pasar en sede? Si hay audiencia única, con vista a la causa, informarán los abogados si así lo solicitan por escrito en un breve plazo. Muy bien, ¿qué más? Digamos, se puede impugnar la decisión del TC, por supuesto que no, cuando es fondo. Si el tribunal declara fundada o infundada la demanda, se puede pedir aclaración, pedido de aclaración por algún error o una omisión, error material en los datos, pero no se va a cambiar el sentido del fallo. Si el tribunal declara improcedente la demanda, podría eventualmente interponerse recurso de reposición para que se cambie el fallo, pero esto es raro, casi nunca sucede. Muy bien. Y si no nos parece bien lo decidido por el TC, podemos acudir ante instancias internacionales, supranacionales. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar un poquito más del habeas corpus en esta clase un poquito apretada. Nos hacen preguntas, vamos a responder rápidamente. Si en el lugar donde se suscitan los hechos no existe el juez constitucional del Poder Judicial, ¿ante quién se interpone la demanda de habeas corpus? Si no hay juez constitucional, a juez penal, juez de investigación preparatoria o alguno u otro. ¿Quién representa la instancia superior para revisar el proceso de habeas corpus, visto que en primera instancia por el juez constitucional del PJ? ¿Quién es en segunda instancia? La Sala Constitucional del Poder Judicial, compuesta por 3 jueces o juezas superiores, 3 jueces constitucionales. Muy bien, entonces el habeas corpus tutela no solamente el derecho a la libertad personal, sino otros derechos conexos, ¿no? Por ejemplo, como son la vida, la integridad física, la verdad en materia de desapariciones forzadas o la protección contra la tortura u otros tratos, penas crueles, inhumanas o degradantes, incluso la salud de personas que se encuentran en establecimientos de salud mental. ¿Qué nos dice el artículo 200 inciso 1 de la Constitución respecto al habeas corpus? Mal llamada acción de habeas corpus, ojo, yo siempre aclaro eso a los colegas. Yo a través de una acción interpongo mi demanda. Primero se denomina demanda de habeas corpus, que se convierte, una vez que ha sido admitido a trámite, en proceso de habeas corpus. Procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario personal, que vulnere o amenace la libertad personal y derechos conexos. Error del legislador acá. Hecho o omisión, actuación activa u omisiva, por parte de cualquier autoridad funcionaria, pero cualquier persona también puede puede vulnerar derechos o amenazar derechos que son materia de tutela por el habeas corpus, ¿no? Cualquiera de nosotros. Que puede vulnerar o amenazar derechos, ¿no? Puede haber amenaza de vulneración, no se efectivizó la vulneración aún, pero tiene que haber una amenaza cierta e inminente, ¿no? O sea, cierto es que se tenga un conocimiento seguro y que va a suceder dentro de poco esa vulneración. Entonces, para evitar que se ejecute, se efectivice o se configure la violación,
del derecho o derechos constitucionales, interpongo mi demanda de habeas corpus, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Vamos a avanzar un poquito más. Esto ya hemos dicho. El habeas corpus sirve, por ejemplo, para cuando se vulnera o cuando se restringe la libertad de tránsito de nacionales y extranjeros, arbitrariamente, ¿no? Antes quiere conocer, no sé, nuestro país, algún extranjero, y lo retiren en nuestro único aeropuerto internacional, ¿no? Que existe todavía, Jorge Chávez de la ciudad de Lima, Perú, y bajo supuestamente haber contravenido la ley de extranjería. Lo retiren en el aeropuerto y no puede ingresar a conocer las maravillas de nuestro país, ni su gastronomía, ni su pisco sour, para los colegas que lo están mirando, que el pisco sour es peruano y es único. Deben probarlo, un cherry. Este, y lo demás son aguardientes de otros países, y entonces, y le impiden, pues lo interpone su habeas corpus estando retenido en el aeropuerto, no está detenido, sino retenido en una oficina, y está retenido, claro, le dan alimentos y bebidas, agua, y para ser expulsado en la misma línea aérea, ¿no? Entonces, en ese caso puede interponer un habeas corpus contra la Oficina de Migraciones que pertenece al Ministerio del Interior de nuestro país para que pueda ingresar a nuestro país. El derecho a no ser privado del DNI, que es el Documento Nacional de Identidad, que equivale a otras naciones hermanas a la cédula de identidad, ¿no? En Perú se llama DNI, igual que en España, ¿no? Nuestra DNI. O a obtener el pasaporte o su renovación dentro o fuera del territorio de la República de Perú, ¿sí? Porque el DNI no solamente sirve para identificarnos, sino también para, ojo, para celebrar contratos, para sufragar, para viajar incluso, ¿ah? Enseñamos nuestro DNI en agencias de transportes terrestres, incluso en el aeropuerto, ¿no? Incluso viajes al interior de nuestro país y al exterior también. Y pasaporte también, que es el documento que nos identifica a nivel internacional. El derecho a no ser exiliado, desterrado o confinado, sino por sentencia firme. Muy bien, ¿qué más tenemos? Sí, ¿no? Sobre todo, pues, alguien que cumplió una pena en un extranjero, que comete algún delito, por ejemplo, en nuestro país, delito común o de terrorismo, una vez cumplida su pena, puede ser expulsado del país, ¿no? El derecho a ser asistido por un abogado defensor de libre elección o de oficio, desde que la persona es citada en comisaría, incluso comisaría, Ministerio Público, Fiscalía o Poder Judicial. Pero ustedes te preguntarán, pero si ahí está el señor fiscal en comisaría, ¿no? Sí, pues, pero si bien es cierto, el colega fiscal es defensor de la legalidad, ¿no? Y titular de la acción penal, pero no va a defender el derecho de una persona que es detenida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Al contrario, va a ser su investigador y su contraparte en el proceso penal que eventualmente se instaure, ¿no? Entonces, el derecho de defensa se ejerce por sí mismo o a través de un abogado defensor. El derecho a decidir voluntariamente a prestar el servicio militar. Estamos preocupados por el tiempo, creo que lo vamos a extender un poquito más, si me permite mi lawyer, unos minutos más, que son varios temas los que hemos tratado acá, si me permiten, ¿ah? Con todo gusto. Muy bien. Tiene que ver con el derecho a la objeción de conciencia. No sé si en las constituciones de otros países hermanos existen. En Perú no hay, ¿ah? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, en Perú, un joven, adolescente, una joven o un joven, varón o mujer, dice, pues yo no quiero servir a la patria haciendo el servicio militar, ¿no? Quiero hacerlo de otra forma, trabajando, estudiando, para mantener mi familia, quizás, ¿no? Seguir adelante, ¿no? Es otra forma de servir a la patria, ¿no? Pero, y entonces dice, no, lo levan, pero había esas famosas levas, no sé si en sus países también, cual los capturaban y los enviaban al cuartel de frente, ¿no? Le cortaban el cabello, le ponían el uniforme militar, entonces eso tiene que ver con la objeción de conciencia de un joven, ¿no? Yo sé que en otras naciones que sí hay servicio militar por las circunstancias o las amenazas que tienen, acá no, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque una persona joven tiene derecho, ya sea por convicción religiosa, filosófica, pacifista, etcétera, no quiere hacer el servicio militar, pues, ¿no? No pretende hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué más? Eh, luego, o también, por eso que, o sea, había una propuesta de un expresidente que ahorita está encarcelado, y ustedes saben por qué supuestos delitos, no digo delitos porque se supone que hay presunción de inocencia, que proponía en su campaña
que deberían a todos esos menores infractores ir a hacer servicio militar, ¿no? Bueno, además que nuestras Fuerzas Armadas no son, pues, reformatorios ni cárceles, ¿no? A no ser objeto de vigilancia domiciliaria o seguimiento policial arbitrarios y justificados, entre otros, ¿no? Por ejemplo, si yo verifico que alguien, salgo de mi casa a trabajar, veo que alguien me sigue, me toma fotografías, me filma, no estoy detenido aún, pero hay una amenaza, ¿no? Yo me siento amenazado, ¿no? Me filman fotografía, pueden detenerme. O sea, como ustedes pueden ver, estos son algunos de los derechos conexos a la libertad personal que están previstos en el artículo 33, ¿ah? Digamos, no son necesariamente arresto o detención arbitraria, ¿no? Muy bien. ¿En qué casos procede el habeas corpus, no? Por violación o amenaza de violación de un derecho, ya hemos dicho. Contra actos provenientes de normas, ¿no? De leyes infraconstitucionales, ¿no? Normas infraconstitucionales que son leyes o normas con rango de ley. Por ejemplo, alguna ley, el Código Penal, o la aplicación del Código Penal o del Código Procesal Penal. Incluso, miren, un estudio que hemos hecho, mi tesis de maestría y otros casos que hemos detectado, hay normas del nuevo Código Procesal Penal, por más que es garantista, que son inconstitucionales o contra resoluciones judiciales, que es la gran mayoría de habeas corpus, ¿no? Hemos hablado de la amenaza, también cuando se vulneran derechos fundamentales de naturaleza procesal, ¿sí? Como el derecho a la tutela procesal efectiva, al debido proceso, al juez natural o determinado por ley, el derecho a la prueba, el derecho a pluralidad de instancias, instancia plural, plazo razonable, derecho de defensa, debida motivación de resoluciones judiciales. Pero ojo, estos derechos tienen que, digamos, guardar relación con el derecho a la libertad personal, que es materia de tutela a través de la habeas corpus. Ojo. Y, por ejemplo, si un proceso penal se encuentra en trámite, digamos, se tiene que verificar que exista una medida restrictiva de libertad contra el inculpado, que es el que va a interponer el habeas corpus, no el agraviado, ¿no? ¿Qué, por ejemplo, qué medidas restrictivas? Comparecencia con restricciones, bajo cumplimiento de reglas de conducta, o también cuando exista, digamos, alguna detención judicial, ¿no? Detención judicial o la famosa prisión preventiva en Perú, ¿no? Muy bien, que está de moda en varios países, ¿no? Que en Perú se está convirtiendo en una regla cuando debería ser una excepción. Parece que hay un uso y abuso de la prisión preventiva. Muy bien. Entonces, pero tiene que ver con la necesidad, porque si la persona se encuentra con comparecencia simple, no hay restricción a su libertad. Ahora, si la persona es condenada, obviamente ya se restringió su libertad, ya sea con prisión efectiva o con, digamos, con pena suspendida, ¿no? Suspendida en su ejecución. También el habeas corpus se puede controlar a través de habeas corpus aspectos sustantivos, ¿ah? Por ejemplo, una persona, y esto yo siempre le pongo a mis alumnos este ejemplo, no sé si estamos yendo bien o muy rápido, me avisan nomás. A Guatemala, bienvenido, colega, Elmer Ariel López. Muy bien, bienvenido, bienvenido. Cédula de identidad, nos dice el colega. Bienvenidos a Nicaragua, bienvenidos. Qué gusto, coleguitas, qué gusto, qué gusto. Qué gusto, bienvenidos a nuestra transmisión virtual. Se ve muy bien la diapositiva, estamos viendo con buen ritmo, estamos viendo muy rápido, díganme ustedes, ¿no? Que nos quedamos hasta las 12. Estamos en Semana Santa en nuestro país. Muy bien, bienvenidos colegas. Tema sustantivo. A ver qué nos dicen a través del chat. Ecuador presente, bienvenido, bienvenido. No conozco todavía ese hermoso país. Quiero ir a Guayaquil, a Quito. Me dijo que es muy, muy hermoso. Bueno, muy bien. Entonces, temas sustantivos. Temas sustantivos en el habeas corpus. Por ejemplo, esto es un ejemplo de didáctico, nomás a mis alumnos, les digo. Una persona es detenida, digamos, en flagrante delito, muy bien. Delito de hurto. Esto no es exacto, la pena exacta en el Código Penal de nuestro país. Entonces, al momento de la comisión del delito, la pena máxima era 5 años. Es una suposición nomás. Muy bien, 5 años. Bueno, es sometida a la investigación fiscal. En Perú ya se aplica el nuevo Código Procesal Penal, que es oral de adversarial. El fiscal formaliza denuncias, se establece un proceso penal, y en ese proceso, en ese proceso penal, digamos, fiscal formula acusación y pide pena, ¿no? Formaliza que sí está demostrado la comisión del delito, dice el fiscal, opina eso,
y que se le aplique una pena. Pero en ese interín, en ese proceso, aumenta a 10 años. Y el fiscal erróneamente o arbitrariamente pide 10 años, no 5, que estuvo vigente al momento de la comisión del delito, pide 10. Y el juez lo sanciona con 10 años de pena privativa de libertad, imagínense. Entonces, ahí no se, debe aplicarse la lex certa, la lex que estuvo vigente al momento de la comisión del delito. ¿Cuál es? 5 años. Entonces, esta persona puede interponer un habeas corpus contra esa sentencia, sí, ¿no? Alegando vulneración del principio de legalidad penal. Ojo, pero para interponer una demanda de habeas corpus en Perú, en sus países, tiene que haber una resolución judicial firme. Es decir, si se quiere cuestionar una sentencia condenatoria, debe cuestionarse la de primera instancia y la segunda que la confirma. Ambas o la que la confirma. Porque si no se cuestiona, si directamente a través de la habeas corpus se cuestiona la de primera instancia, no se estaría, digamos, vulnerando el principio de recursabilidad, de recurrir la sentencia, ¿no? De autocorrección de parte del juez, ¿no? Para que el propio órgano jurisdiccional, judicial, poder judicial, enmiende sus errores o arbitrariedades. Vamos a correr un poquito más. El tema es para largo, yo lo dicto en 2 clases a veces, en 2 días, pero bueno. Ya, vamos a hablar, al habeas corpus, bueno, esto ya hemos hablado. El habeas corpus, ¿quién es competente según nuestro nuevo Código Procesal Constitucional? Después ingresamos al amparo, ¿ah? Rápidamente. Muy bien, es el juez constitucional, decimos. ¿Pero de qué lugar? Del lugar donde se produjo la amenaza o la afectación del derecho. De ese lugar es el juez competente. Ya no, antes había prórroga de la competencia con la aplicación del anterior derogado Código Procesal Constitucional, ¿no? Era competente cualquier juez de la República, ¿no? Por ejemplo, se vulneró el derecho fundamental en Tacna, en el sur del Perú. Es un departamento, una región del sur del Perú. Y la persona detenida en Tacna y su esposa podían interponer la demanda ante el juez de Lima, que es capital de la República. El juez la admitía a trámite y le corría o le traslado al juez, le encargaba a su juez homólogo de Tacna que realice la sumaria investigación, se constituya en el lugar de la detención, se entreviste con el detenido, con las autoridades, revise los documentos de detención y si verificaba que la detención era arbitraria, podía ordenar su inmediata libertad. Eso ya no sucede ahora. El juez, por ejemplo, si la persona es detenida en Tacna, juez competente es el juez de Tacna, el sur del Perú. Entonces, el juez competente es donde se produjo la amenaza o la afectación del derecho, o donde se encuentre físicamente el agraviado, o sea, detenido, el agraviado detenido, o donde se denuncie su desaparición, porque hay casos de detención, desaparición. Entonces, el juez competente es el lugar donde se afectó el derecho. ¿Qué más? ¿Quién puede interponer la demanda de habeas corpus? La persona perjudicada, pero si está imposibilitada, por ejemplo, está detenida, una comisaría, cuartel, lo interpone cualquier demanda, perdón, cualquier persona en su favor, sin necesidad de tener un poder de representación. Como en el caso que hemos relatado, ¿se acuerdan de la esposa que acude y a solicitar la libertad del detenido? No necesita poder ella, ¿no? Puede ser cualquier persona, puede ser su esposa, su padre, su madre, su hijo, su abogado, compañero de estudios, compañero de bill lawyer, por ejemplo, puede interponer una demanda, sin necesidad de poder, por acta ni escritura pública, ningún poder, solamente interpongo la demanda en favor de esta persona. Interpongo demanda en beneficio de las personas. Tampoco se requiere, ojo, firma de abogado, de colega, porque hemos dicho es, digamos, es el más informal de los procesos constitucionales de la habeas corpus, ¿no? Entonces, es más, buscarse un abogado a las 3 de la mañana, un poco difícil de repente, ¿no? Estamos durmiendo, dice el colega, estoy durmiendo. Entonces la persona va, la esposa va al juez a las 3 de la mañana y el juez tiene que recibirla sin necesidad de que sea asistida o acompañada por abogado. ¿Puede interponer la demanda a la Defensoría del Pueblo? Sí. ¿Cuáles son las características del habeas corpus? Es el más informal de los procesos. No requiere ningún requisito especial la demanda. Una demanda puede ser la más informal de las demandas. Y si solamente la relación sucinta de los hechos. No simultaneidad, no existe el proceso para salvaguardar los derechos constitucionales que protege. Es el único del habeas corpus. Actividad vicaria, la demanda
puede ser presentada por el agraviado o cualquier otra persona en su favor sin necesidad de contar con su representación procesal. Hemos dicho sin poder, solamente su dicho. Y unilateralidad, no es necesario escuchar a la otra parte para resolver la situación del agraviado. Y hemos hablado de rechazo liminar, de las causales de improcedencia, qué derechos protege, los que establecidos en el artículo 33, ¿no? Que no vamos, obviamente, por cuestiones de tiempo, a la lectura de cada uno, ¿no? Algunos se han precisado, algunos se han incorporado, por ejemplo, que alguien no puede estar detenido por más de 48 horas sin ser puesto a disposición de la autoridad del Ministerio Público, ¿no? Por delitos comunes, ¿no? Antes era 24, ahora se ha extendido 48 horas a tono o en concordancia con la Constitución, que también fue reformada. Muy bien, un ratito, por favor. Y luego, se estableció que no hay prisión por deudas, o no puede ser, no hay detención por deudas, salvo por la comisión del delito de omisión de asistencia familiar. El derecho, se ha establecido el derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre, explotación infantil o trata en cualquiera de sus modalidades. La trata, no solamente en el Perú, sino en nuestros países, es un delito muy grave, ¿sí? Delito grave. En Guatemala todos los jueces son competentes para conocer el habeas corpus. Interesante, ¿eh? Interesante. Muy bien, no se preocupe, vamos a dejar la preguntita para el final. Yo creo que vamos a ordenarlo un poco. Muy bien, entonces, la trata es un delito grave, ¿no? ¿Qué fines, digamos, con qué fines se comete el delito? Con fines de explotación laboral, sexual, tráfico de órganos, pero se descubre o se denuncia que una persona está secuestrada realmente, ¿no? Por estos tratantes. Se denuncia al Ministerio Público, se instaura la investigación, lo conoce el juzgado de investigación preparatoria, penal, pero ¿qué pasa con la persona secuestrada? Paralelamente, el juez constitucional puede ordenar su liberación. Luego también se ha incorporado, la mayoría de derechos se ha recogido del derogado Código Procesal Constitucional, el derecho a no ser objeto de ejecución extrajudicial o desaparición forzada, y que guarda relación con el derecho a la libertad de conformidad con su reconocimiento jurisprudencial del Tribunal Constitucional, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos? Ya hemos hablado de la firma de abogados, nos habla luego el trámite en caso de detenciones arbitrarias, que el juez debe resolver de forma inmediata, ¿no? Constituirse, salir de su escritorio, constituirse en un lugar de los hechos, entrevistarse con el detenido o detenida, con la autoridad policial, no es necesario, pero si está en buena hora, con el jefe, y ver los documentos de la detención, y se verificó que esto es un error o una arbitrariedad, ordenar in situ su inmediata libertad, sin necesidad de que declare o no fundada la demanda. ¿Qué más tenemos? En donde, en caso de, no se trata de detención arbitraria, ni de vulneración, ni de vulneración de integridad personal, el juez puede convocar audiencia única. No lo hace, por nada. Nos habla de trámite de caso de desaparición forzada, que tiene que el juez adoptar todas las medidas necesarias que conduzcan a su ubicación. Y hemos hablado de normas de procedimiento, contenido de la sentencia fundada, la que figuran en el artículo 38. Muy bien. Tipos de habeas corpus: reparador, restringido, correctivo, preventivo, traslativo, instructivo, innovativo, conexo y excepcional. ¿Existen más tipos de habeas corpus? Sí, pero estos son los que son más conocidos en la jurisprudencia. Ahora vamos a hablar del proceso de amparo. Muy bien, vamos a ver las reglas comunes. ¿Se acuerdan ustedes? No sé, vamos a resolver preguntas en esta última media hora que nos queda. Bueno, vamos a tratar de... Las preguntas es un tema largo para tratarlo con más horas, con más tiempo, pero bueno, vamos a tratar de apretar un poco. ¿Qué más? La demanda. Ya, el amparo, o sea, las preguntas que nos hacen los coleguitas. Un poquito largas. En Venezuela nos dice, bueno, irretroactividad de la ley, salvo en materia penal cuando favorezca al detenido. Es igual que acá. En Venezuela le llamamos amparo contra sentencia, y también podríamos ejercer el recurso
de revisión constitucional contra sentencias firmes, nos dice el colega de Venezuela. Herbert Edu Cayagua nos hace una pregunta. ¿Se puede vulnerar el derecho al debido procedimiento sin un procedimiento disciplinario militar? Se impone una sanción administrativa con la restricción de la libertad de un procedimiento sin respetar el debido procedimiento en su manifestación del derecho de defensa material, sanción de plano, inaudita par, por supuesto que sí. El habeas corpus se puede interponer cuando se vulneran derechos fundamentales durante una detención producida en un procedimiento al interior del fuero privativo policial militar, ¿eh? Que se rigen en el Perú bajo el Código de Justicia Policial Militar. También se puede invocar un habeas corpus cuando se vulnera derecho, porque evidentemente también puede haber una detención arbitraria e injustificada, ¿no? Muy bien, tenemos 100 participantes. Interesante. ¿Es procedente un habeas corpus aún si la ley especifica que una sanción administrativa disciplinaria conlleva la decisión de una liberalización de plano? Sí, el habeas corpus sí. En Guatemala, todos los jueces son competentes para conocer habeas corpus. Qué bueno, ¿eh? Bueno, pero acá se está yendo hacia la especialización. Decíamos, sí, que una demanda de habeas corpus se puede interponer cuando se vulnera el derecho a la libertad en sede del fuero privativo policial militar. El amparo también se rige en virtud de la ley 31.307. Tiene reglas, algunas reglas similares al habeas corpus, pero otras no. En el amparo, aquí sí la demanda se interpone, ojo, por escrito, no verbal, requiere firma de abogado y se debe señalar estos requisitos: la designación del juez ante que se interpone, juez constitucional, el nombre, identidad y domicilio procesal del demandante, nombre y domicilio del demandado, relación numerada de los hechos que se haya producido o estén en vías de producir agresión, o sea, puede ser por vulneración o amenaza de vulneración, los derechos que consideran violados o amenazados, el petitorio que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide, la firma del demandante, de su representante, de su apoderado y la de su abogado. Aquí sí se tiene que actuar a través, o sea, el mismo afectado o agraviado, o a través de un apoderado o representante con algún poder de representación diferente al habeas corpus, ¿no? Es un poco más formal de los procesos. Igual, la demanda, bueno, la demanda se te pone siempre por escrito, digamos, y digamos, en otros idiomas distintos al español, como en el habeas corpus. El turno en el amparo es para interponer la demanda de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:45. No se interpondrán sábados, domingos ni feriados, por nada del mundo. Entonces, aquí se sigue el horario del Poder Judicial del Perú, ¿no? Lunes a viernes de 8 a 4:45, menos sábados, domingos y feriados. Muy bien. Igual se puede acudir a la Defensoría Pública, igual que en el habeas corpus, el juez tiene prohibido rechazar liminarmente la demanda, ¿no? Para una mejor tutela de los derechos fundamentales. ¿Qué más tenemos? Causales de improcedencia, similares al habeas corpus, pero se incluyen otras, ¿no? Por ejemplo, si existen vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias que tutelen mejor o de igual forma que el derecho, como en como en el amparo, ¿no? Por ejemplo, esto se ve mucho en materia laboral, ¿sí? En materia laboral, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Gorríos, la nueva ley procesal laboral, que hemos tenido oportunidad de conocerla, es bastante intuitiva y se rige el procedimiento laboral bajo las reglas del procedimiento adversarial, oral adversarial, y es muy intuitivo. Los jueces laborales son muy intuitivos. Entonces, solamente en casos excepcionales se acudiría al amparo, ¿no? Pero por lo general se debe acudir a la vía especializada laboral. Ahora, ¿qué caso? Por ejemplo, cuando hay discriminación laboral por un tema de embarazo de una mujer embarazada, o por ser dirigente sindical, por ejemplo, lo discriminan o lo despiden a alguien. ¿Qué más? Y para caso de discriminación por cuestiones étnicas, sexo, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos? A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Igual, todo lo demás que hemos visto en el habeas corpus, no se puede acudir a un proceso anterior. O sea, si un proceso anterior hubo sentencia de fondo, tampoco no se puede invocar una nueva demanda, y igual las otras causales, ¿no?
Muy bien, ¿qué más tenemos, señores? Señores y señoras, colegas. Igual se puede interponer amparo durante el régimen de excepción, que comprende, hemos dicho, estado de sitio y estado de emergencia sanitaria. ¿Qué vamos a hablar? Ahora nos vamos al amparo. Al amparo, reglas del amparo. Y hemos hablado del habeas corpus. Disculpen el desorden. ¿Quién puede interponer la demanda de amparo? Digamos, la propia persona legitimada, ¿no? El afectado es el legitimado. El afectado, o sea, varón o mujer, ¿no? Directamente, que puede ser una persona natural o una persona jurídica, derecho público o privado. Ojo, en igual el habeas corpus, ¿ah? En el habeas corpus puede interponer la demanda de amparo de habeas corpus una persona natural o jurídica. ¿Se acuerdan ustedes el esquemita? Es similar al habeas corpus, pero varían algunas cositas. La demanda se interpone ante el juez constitucional, que vamos a ver qué juez es, y el juez tiene que admitir a trámite. El juez, una vez que admite a trámite, le corre traslado en plaza a la parte demandada y de forma paralela, esto sí casi se da casi siempre, convoca audiencia única. Convoca audiencia única, que se va a regir, como hemos dicho, bajo el principio de inmediación. Muy bien. El juez puede emitir sentencia en la audiencia única si ya se causó convicción o en el plazo de 10 días hábiles. Muy bien. ¿Qué va a pasar? El juez puede declarar fundada, infundada o improcedente la demanda de amparo, igual que en el habeas corpus. Muy bien. Pero acá, igualmente, ambas partes pueden apelar, pero el plazo se extiende más. Ya no son 2 días, sino 3 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se notificó la sentencia o resolución a impugnar. Muy bien. Recurso de apelación. Por escrito. No se paga tasa o arancel judicial. Ante el mismo juez, el propio afectado o su apoderado o representante legal. Muy bien. Concedido el recurso, los actuados se elevan a la sala constitucional del mismo distrito judicial. La sala igual convocará audiencia única con vista de la causa, puede confirmar, revocar o de forma excepcional declarar nula la sentencia de primera instancia. Muy bien. La sala puede declarar fundada, infundada o improcedente la demanda. Igual, como parte del sistema compartido de justicia constitucional, en el amparo puede ser conocido de forma excepcional por el Tribunal Constitucional cuando se interpongan contra sentencias de segunda instancia que declaren infundadas o improcedente la demanda, el RAC. No se paga arancel. Concedido el recurso, los actuados se elevan al Tribunal Constitucional. El TC puede emitir, hemos dicho, un pronunciamiento de fondo declarando fundada o infundada la demanda o improcedente la demanda. Cuando hay un pronunciamiento de fondo, va a convocar audiencia única con vista de la causa. Improcedencia por improcedencias, no. Igual en el habeas corpus. ¿Se puede presentar un pedido de aclaración? Sí, igual que en el habeas corpus, para aclarar algún error material o alguna omisión. No va a cambiar el sentido del fallo. No es un medio impugnatorio, no es un recurso, ojo, ¿eh? Contra las improcedencias, sí, recurso de reposición. Y si alguien no está satisfecho con el fallo del TC, puede acudir a instancias internacionales a través de algún recurso. Muy bien. Decíamos, en el amparo, la persona puede acudir a través de un representante legal o apoderado, exhibiendo un poder que puede ser ante el juzgado o, digamos, por escritura pública, pero no es necesaria la inscripción en los registros públicos, no es necesario, ¿no? Ahora, de forma muy excepcional hemos visto casos que puede interponerse demandas por procuración oficiosa, es decir, una... Gracias. Digamos, sí, digamos, alguien puede interponer una demanda por otra persona cuando esta está imposibilitada por fundado temor, por ejemplo, pero que no es en favor, pero sí puede, digamos, tiene que ratificarla más adelante cuando esté en condiciones de hacerlo la persona del afectado o el agraviado de sus derechos. ¿Cuál es el juez competente? Y aquí sí hay una diferencia con el habeas corpus. Pongan mucha atención. Pongan mucha atención.
es competente, en primer lugar, si es el mismo juez constitucional. ¿Ah? Ojo, puede ser, o sea, un juez constitucional puede conocer, si es, tiene competencia por territorio, puede conocer amparo, habeas corpus, habeas data y cumplimiento. Pero en este caso, en el amparo, es competente para conocer el proceso de amparo a elección de la parte demandante, el juez constitucional, ojo, juez constitucional, donde se afectó el derecho, o donde tiene su domicilio el afectado, o sea, el demandante, bueno, el afectado. O puede escoger también el juez del domicilio del autor de la infracción, es decir, juez del domicilio del demandado o demandada. Muy bien, del demandado. Ojo, pero aquí en el segundo párrafo pongan atención porque es muy importante. Hemos hablado, perdón, hace unos minutos del habeas corpus contra resoluciones judiciales, que es la gran mayoría, y tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional. Pero también existe un amparo contra resoluciones judiciales. Muy bien. Se puede cuestionar a través de un amparo la motivación, por ejemplo, de una sentencia emitida en un proceso penal, en un proceso civil, en un proceso contencioso administrativo, un proceso previsional, etcétera, ¿no? Pero igual que en el habeas corpus se requiere la firmeza. ¿Qué significa esto? Que se tiene que haber agotado el recurso al interior del proceso ordinario, es decir, apelarse la sentencia, por ejemplo, y obtenerse una sentencia de segundo grado que la confirme. El amparo puede, pues, a través del amparo se puede cuestionar la sentencia de segunda instancia y la segunda que confirma la primera, o directamente la segunda, Pero bueno, hay amparos y hay muchos, bueno, hay muchos amparos también que no son dirigidas contra resoluciones judiciales, ojo, no todos, ¿ah? Por otro tipo de vulneraciones, ¿no? Y hemos dicho que tutela el amparo, derechos de dimensión espiritual, de naturaleza cultural, económica y social, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, si se trata de amparo contra resoluciones judiciales, el juez competente ya no va a ser, ojo, ya no va a ser, vamos a retroceder un poquito, ya no va a ser este juez de primera instancia. Cuando es amparo contra resoluciones judiciales, ya no va a ser el juez de primera instancia, sino la sala constitucional, Es decir, si queremos cuestionar una sentencia a través de un amparo, una sentencia firme, la demanda debe ser interpuesta ante la sala constitucional que actuará como primera instancia, ¿no? Pero ojo, si no hay sala constitucional, en ese distrito judicial será competente la sala civil. ¿Y cuál será la segunda instancia, dirán ustedes? ¿El Tribunal Constitucional quizás? No. La segunda instancia, ojo, será la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Es decir, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República actuará como segunda instancia, ¿no? Que conocerá en grado de apelación la sentencia de primera instancia. Y es contra la sentencia de segundo grado que emita la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, contra la cual podrá ser dirigida el recurso de agravio constitucional. Muy bien. Entonces, si esto quedó claro, no, su pregunta es decir, en el amparo, solamente en el amparo contra resoluciones judiciales, la demanda se interpone ante la Sala Constitucional o la Sala Civil, no, del Poder Judicial. Y conocerá en segunda instancia la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, que pertenece también, para los amigos, colegas que no son peruanos, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema pertenece al Poder Judicial, no forma parte del Tribunal Constitucional. Ambos son, repito, organismos autónomos independientes, uno de otros. Muy bien. En el amparo, a diferencia del habeas corpus, se requiere el agotamiento de vías previas en algunos casos, en agotamiento de vías previas, ¿no? Pero hay una excepcionalidad, o sea, ¿qué significa? Vamos a poner un ejemplo, ¿qué significa agotamiento de vías previas? Por ejemplo, yo cuestiono el cobro de intereses de impuestos tributarios ante la SUNAT. En Perú, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la SUNAT, conoce del cobro de los impuestos, ¿no? A personas naturales
a personas jurídicas, ¿no? Les cobra a los que nos tienen que cobrar por nuestra actividad laboral u otra, ¿no? Muy bien. Entonces la SUNAT. Entonces la SUNAT le cobra a una empresa, por ejemplo, intereses derivados de una deuda tributaria de forma, intereses leoninos, por ejemplo, ¿no? O intereses confiscatorios. Entonces, esta persona, digamos, quiere cuestionar eso a través de un amparo, pero no lo puede hacer así nomás. Primero tiene que agotar la vía administrativa ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, en virtud de la ley 27444 desde el procedimiento administrativo, ¿no? Del Perú. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los recursos a través de este procedimiento administrativo, que no es constitucional, es previo, es previo? Recursos, ustedes ya saben, ¿no? De reconsideración, recursos de apelación, hasta que cause estado, a que se obtenga sentencia en segunda instancia. Y en última instancia, perdón, en última instancia de la SUNAT, hasta arriba, la cabeza de la SUNAT. Y contra esa se puede interponer, ojo, la demanda de amparo. Pero hay excepciones a esta regla de agotamiento de vías previas. ¿Cuáles son? Cuando una resolución que no sea la última en la vía administrativa es ejecutada antes de vencerse el plazo para que quede consentida. Es decir, una resolución todavía no ha sido declarada consentida, pero se ejecuta antes de que vence el plazo para que ello ocurra. Se ejecuta antes. Entonces, antes de que se declare consentida, se puede interponer el amparo. Luego, también hay excepción a esta regla por el agotamiento de la vía previa, la agresión puede llegar a convertirse en irreparable. Ojo, disculpen, ojo, la idea es que en materia constitucional los derechos no puedan convertirse en irreparables, ¿no? Tiene que repararse, restituirse. Lo que yo siempre digo a mis alumnos es la restitución del ejercicio de un derecho, ¿no? Mejor lo configuro así, restituirse el ejercicio de un derecho. Muy bien. ¿Cuál es la otra regla? La otra excepción a la regla. La vía previa no se encuentre expresamente regulada por la ley o ha sido iniciada innecesariamente por el afectado. O sea, no es necesario agotar la vía previa o no se encuentra regulada en la ley. O no se resuelva la vía previa en los plazos fijados para su resolución. Es decir, la vía previa no se resulta, o sea, no se resuelvan los recursos al interior del procedimiento administrativo. ¿Qué derechos protege? Por cuestiones de tiempo, no lo vamos a señalar uno a uno. En términos generales, podemos decir que son derechos de, ya hemos dicho, dimensión cultural, económico, social y espiritual. Por ejemplo, a no ser discriminado por razón de origen, sexo, raza, características genéticas, orientación sexual, entre otros. El ejercicio público de cualquier confesión religiosa, por ejemplo, a la libre contratación, libertad de opinión y expresión, al trabajo, a la pensión, a la sindicalización, a la seguridad social, al agua potable, a la salud, entre otros, ¿no? Procedimiento. Aquí sí hay un plazo. Aquí hay otra distinción con el habeas corpus. Nos encontramos 5 minutos, nos dice ya, en 5 acabamos, disculpen, ya. ¿Cuál es el plazo para interponer la demanda? Bueno, ya casi acabamos, felizmente, disculpen, a 5 minutitos. Ya, no sé si habrá preguntas al final, ¿eh? Muy bien, el plazo para interponer, acá sí hay un plazo. En el habeas corpus no hay un plazo, ¿eh? La demanda puede haber vulnerarse de derecho hace 50 años y se puede presentar la demanda. Acá sí hay un plazo. Primero, 60 días hábiles, que en Perú son de lunes a viernes, que no incluyen sábado, domingo y feriados, 60 días hábiles desde que se produjo la agresión o vulneración o amenaza de vulneración de mi derecho, ¿no? Tengo 60 días para interponer demanda. Si se interpone después, se declarará improcedente por prescripción. Pero cuando se trata de amparo contra resoluciones judiciales, el plazo es más corto, 30 días hábiles, que se cuentan a partir, ojo, del día siguiente que se notificó la resolución firme en materia del amparo. Esto es cuando se trata de amparo contra resoluciones judiciales. Muy bien. Se puede acumular procesos, sí. Hay intervención consorcial también. Ya, vamos casi finalizando, ¿no? Que lo demás son reglas que no las voy a explicar ahora, requeriría un espacio más de tiempo, pero lo más relevante es lo que hemos dicho ahora. El contenido de la sentencia, si se declara fundada, identificación del demandante, identificación de la autoridad, funcionario o persona, autora de violación o amenaza de violación del derecho,
la determinación precisa del derecho constitucional vulnerado o amenazado, pese a que no se haya señalado en la demanda, ¿no? En la sentencia cualidad, estos son los derechos vulnerados, este es el derecho de derechos vulnerados y esta es su restitución, ¿no? Y el juez determinará si se declara fundada la demanda, la obligación a cumplirse. La fundamentación que conduce a la decisión adoptada, es decir, la parte considerativa, y la decisión adoptada señalando en su caso bajo responsabilidad el mandato concreto dispuesto. Estos son los tipos de amparo: amparo contra normas, amparo contra resoluciones judiciales, amparo contra amparo contra particulares, amparo arbitral y amparo ambiental. Muchas gracias. Hemos llegado apretaditamente. Espero que se haya comprendido. Esta es, repito, bueno, agradezco a Bill Lawyer, pero es una clase como para dictarlo 2 horas cada una. Muy bien, no sé si hay preguntas. Ya no hay más preguntas. De repente, para una última pregunta, hemos procurado resolver las preguntas en el camino, ¿no? Gracias, Bill Lawyer. Sí. Gracias a todos ustedes, ilustres colegas del Perú y de otros países hermanos. Correcto, doctor. Muchísimas gracias, de verdad, por su excelentísima ponencia, por responder las preguntas de nuestros participantes. Se ha notado su vasta experiencia y conocimiento, y ha sido muy didáctica, de verdad, la clase, y estamos muy agradecidos y esperamos contar con usted en próximos eventos. Conmigo, encantado, encantado, gracias a todos ustedes. Es la primera vez, creo que lo invito por Bill Lawyer, me parece. Creo que es la primera vez. Sí, Encantado, correcto. espero que haya sido de su entera satisfacción. Gracias por sus palabras. Apretado, más bien, que pasen unas excelentes fiestas religiosas, excelente Semana Santa, reflexiva, y que reflexionemos tanto en nuestros derechos, lo de los derechos de los demás, cómo podemos ser mejores ciudadanos, mejores ciudadanas, mejores abogados, ¿no? Para tener una mejor sociedad, más justa, más igualitaria, pero también más democrática, ¿no? Muchas gracias, Bill Lawyer. Gracias a todos ustedes. Felicidades y cuídense mucho. Bendiciones. Gracias, gracias. Hasta la próxima Correcto. oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, estimados participantes, en breves comienza la siguiente clase. No pueden volver a entrar por el link de Zoom que hemos colgado por el chat. Gracias.